Buen día con todos, mi nombre es Cristian Susaníbar Vilches, alumno del tercer año de Medicina y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El día de hoy les hablaré acerca de la región de la pierna. En la parte inferior les he dejado mi correo por si tienen alguna duda o consulta una vez finalizada la sesión. Los objetivos, al finalizar esta sesión, son poder conocer la musculatura de la región, pero no solo memorizar sus inserciones, sino conocer la disposición que tiene cada músculo dentro de esta región. Además, podremos conocer la vascularización de la región de la pierna. Y algo muy importante es que también podremos relacionar los conocimientos que ya hemos aprendido en las otras regiones del miembro inferior con la región que vamos a tratar el día de hoy. Ahora veremos lo que es el índice de este tema. Hemos dividido este tema en ciertos puntos para así poder tener un mejor entendimiento de lo que vendría a ser la región de la pierna. Como primer punto, hablaremos de lo que vendría a ser la región poplitea. Esto nos permitirá, a manera de introducción, poder tener un mejor entendimiento y comprensión del tema que vamos a tratar el día de hoy. Después, ya hablaremos de lo que nos corresponde, lo que vendría a ser la definición, los límites y la división de la región de la pierna. En este último punto haremos más énfasis, pues es necesario poder conocer los tres compartimentos en los cuales se divide esta región, como la región anterior, la región lateral y la región posterior de la pierna. Finalmente, hablaremos de las estructuras vasculonerviosas que están presentes en esta región, como las arterias y los nervios. Entonces, comenzaremos con lo que vendría a ser la región poplitea. Como sabemos, la región poplitea es también llamada o conocida como rombo popliteo o fosa poplitea. Acá podemos ver la imagen de esta región. ¿Cuál es la importancia de esta región? Es que por acá van a pasar todas las estructuras vasculonerviosas que van a irrigar, van a inervar y van a drenar esta región. Siempre debemos de recordar que por convención se suelen graficar o dibujar imágenes del lado derecho del cuerpo. Por lo tanto, esta vendría a ser la imagen de una pierna derecha. Para ser más específicos, una visión posterior. Por lo tanto, esta vendría a ser la parte lateral y esta vendría a ser la parte medial. Como vemos en la imagen, los límites de esta región están siendo conformados por músculos. Entonces, primero, superolateralmente vamos a tener al músculo bíceps femoral. Luego, vamos a tener superomedialmente dos músculos, como el semimembranoso y el semitendinoso. Recordemos que el semitendinoso es el que está por encima del semimembranoso. Luego vamos a tener inferolateralmente a un gastrocnemio e inferomedialmente vamos a tener al otro gastrocnemio. Ahora vamos a pasar a ver lo que vendría a ser el contenido, que como ya les he mencionado, básicamente van a ser estructuras vasculonerviosas, como arterias, venas y nervios. Los iremos mencionando en orden de medial a lateral. Entonces, comencemos con la arteria poplitea. Luego, con la vena poplitea. Luego, con el nervio ciático popliteo interno. Luego, con el nervio ciático popliteo externo. Y finalmente, con la terminación de la vena safena menor, que como vemos en el dibujo, va a drenar en la vena poplitea. A manera de recomendación, les digo que sí o sí
recuerden los 4 primeros puntos, pues son los que más vienen en exámenes y son los que van a encontrar en la gran mayoría de libros y literaturas. Continuando con el índice, ahora nos tocaría ver lo que vendría a ser definición y límites de la región de la pierna. Entonces, acá podemos ver la imagen de un miembro inferior. No olvidemos que es del lado derecho. Sin embargo, lo que nos va a interesar es solamente la región de la pierna, pues es lo que vamos a realizar en la sesión del día de hoy. Entonces, a manera de una definición simple y concisa, podemos decir que la región de la pierna es la que está comprendida entre el muslo y el pie. Como vemos, es una definición simple y fácil de recordar, al igual que los límites. Simplemente podemos decir que esta región es la que se encuentra por debajo de la articulación de la rodilla y por encima de la articulación talocrural. Ahora veremos lo que es la división de esta región. Como ya se ha mencionado, la región de la pierna, para su mejor entendimiento y comprensión, se va a dividir en 3 diferentes compartimentos. Entonces, veamos en el siguiente esquema cuáles son estos compartimentos. La región de la pierna se va a dividir en una región anterior, una región lateral y finalmente una región posterior. Los iremos viendo en el mismo orden en el que los hemos ido mencionando en este esquema. Para poder tener un mejor entendimiento de lo que es la región de la pierna y de los diferentes compartimentos que la conforman, he optado por realizar un corte transversal. El corte transversal nos facilitará el entendimiento de esta región y algo que también nos va a permitir, lo cual es muy importante, es que vamos a poder observar la profundidad de los diferentes músculos que se encuentran presentes en esta región. Acá podemos ver la imagen de un corte transversal de la pierna derecha. Por lo tanto, esta parte vendría a ser medial y esta parte vendría a ser lateral. Comenzaremos conociendo las partes de este corte transversal y sería bueno que nos familiaricemos con estos nombres, pues nos ayudará a tener una mejor comprensión de lo que vendría a ser los diferentes compartimentos en la región de la pierna que vamos a realizar en diapositivas posteriores. Entonces, comencemos. Como primer reparo anatómico que tenemos que tener en cuenta estará la tibia. Luego tendremos al peroné. Como sabemos, estos dos huesos son los que conforman la estructura ósea en esta región. Luego tendremos a la membrana interósea. Como su mismo nombre lo dice, es la membrana que se tiene que encontrar entre dos huesos. Luego tendremos al tabique intermuscular anterior, al tabique intermuscular posterior, al tabique intermuscular transverso y luego también tendremos estructuras vasculonerviosas como el nervio peroneo profundo y los vasos tibiales anteriores, el nervio peroneo superficial, el nervio ciático popliteo interno y vasos tibiales posteriores. Entonces, básicamente, estos serían los reparos anatómicos que debemos tener en cuenta para poder tener un mejor entendimiento de cada compartimento que vamos a ir realizando en esta sesión. Algo que también debemos tener en cuenta cuando trabajamos con un corte transversal es a qué nivel se realiza este corte. Por lo tanto, acá les mencionaré a qué nivel estamos realizando el corte transversal con el cual vamos a trabajar. El corte transversal se realiza a esta altura, justo por encima de la mitad de la pierna, es decir,
van a haber dos músculos en específico que no vamos a poder ver, que ya se los iré mencionando conforme vayamos avanzando. ¿Y por qué es que se escoge este corte transversal? Pues este corte es escogido porque en este se van a ver la mayor cantidad de músculos. Ahora hablaremos de la región anterior de la pierna. Antes de desarrollar cada uno de estos compartimentos, quiero mencionarles que trabajaremos de la siguiente manera. Primero hablaremos los límites de cada uno y luego desarrollaremos lo que es la musculatura y la irrigación y la inervación de cada uno. Entonces, comencemos. Entonces, el primer compartimento o región que abordaremos es la región anterior de la pierna. Esta región es también llamada compartimento extensor. Como iremos viendo, en cada compartimento de esta región, la acción de los músculos se verá reflejada en el pie. Es por eso el nombre de compartimento extensor. Acá volvemos a ver la imagen del corte transversal con el que trabajaremos. Y encerraremos lo que vendría a ser la región anterior de la pierna. Como ya hemos mencionado, primero desarrollaremos los límites de esta región o compartimento. Entonces, como primer límite tenemos la cara lateral del cuerpo de la tibia. Luego tendremos la cara medial del cuerpo del peroné. Después tendremos a la membrana interósea y finalmente al tabique intermuscular anterior. Ahora desarrollaremos lo que es la musculatura de la región anterior. Por acá volvemos a ver el corte transversal y antes de mencionar a los músculos que conforman esta región, debemos de decir que son 4 músculos los que van a conformar esta región. Entonces los iremos mencionando uno por uno y también los iremos señalando en la imagen. Comenzaremos con el tibial anterior, luego el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y finalmente el tercer peroneo. Tal vez ya se estén preguntando por qué el tercer peroneo está en negrita y por qué no lo podemos ver en la imagen del corte transversal. La razón es porque el tercer peroneo es un músculo o es uno de los músculos que no podremos ver con este corte transversal, como ya lo he mencionado en diapositivas anteriores. Esto se debe a que el tercer peroneo, como debemos de saber, sus inserciones están por debajo de la mitad de la pierna. Y debemos de recordar que ya les había mencionado que este corte transversal está realizado justo por encima de la mitad de la pierna. Entonces, no podremos ver este músculo. Sin embargo, si realizamos un corte transversal por debajo de la pierna, sí alcanzaremos a ver este músculo. Ahora mencionaremos la inervación de esta región, que está a cargo del nervio peroneo profundo, y la irrigación, que está dada por la arteria tibial anterior. Ahora hablaremos de la región lateral de la pierna. De la misma manera que hemos abordado lo que es el compartimento anterior de la pierna, lo haremos con la región lateral de la pierna. Primero tocaremos lo que es los límites y luego pasaremos a hablar de la musculatura. Entonces, comencemos. Esta región es también llamada compartimento eversor. Por acá volvemos a ver el corte transversal y pasaremos a encerrar esta región. Como vemos, es una región pequeña, es la más pequeña de todas.
Ahora hablaremos de los límites. Como primer límite tendremos a la cara lateral del cuerpo del peroné, luego al tabique intermuscular anterior y finalmente al tabique intermuscular posterior. Ahora pasaremos a hablar de lo que es la musculatura. Músculos de la región lateral. Como ya hemos visto, esta es una región muy pequeña y si se han percatado en la anterior imagen del corte transversal, esta región está conformada solamente por dos músculos. Si no llegaron a verla, por acá la van a volver a ver. Entonces, el primer músculo que vamos a encontrar en esta región es el peroneo largo y por último encontraremos al peroneo corto. Como vemos, esta no es una región complicada de recordar, así que no debemos de tener muchos problemas. Ahora pasaremos a ver lo que es la inervación, la cual, como ya ven en el cuadro de abajo, está dada por el nervio peroneo superficial y la irrigación está dada por ramas perforantes de la arteria tibial anterior y ramas perforantes de la arteria peronea. Ahora abordaremos lo que es el último compartimento de la región de la pierna para luego pasar a lo que ya son las estructuras vasculonerviosas. Entonces, ahora nos tocaría hablar de lo que es la región posterior de la pierna. Esta región, por el hecho de que es más grande, va a contener un poco más de información que las otras, así que les recomiendo poner un poco más de atención en esta. Acá volvemos a ver el corte transversal y vamos a encerrar la región posterior de la pierna, que como ya les he mencionado, es la más grande de los tres compartimentos que hemos realizado. Esta región es también llamada compartimento flexor. Como ya hemos dicho en más de una ocasión, es la más grande o el más grande. Está dividida en dos subregiones por la membrana interósea transversa. Esta división la veremos en diapositivas posteriores. Ahora veremos los límites de esta región. Como primer punto tenemos cara posterior del cuerpo de la tibia, luego la membrana interósea, la cara medial y posterior del cuerpo del peroné y finalmente el tabique intermuscular posterior. Entonces, ahora desarrollaremos lo que es la musculatura de la región o compartimento posterior de la pierna. Como ya hemos mencionado, este compartimento está dividido en dos subregiones por el tabique intermuscular transverso. Una de estas subregiones es denominada subregión superficial y la otra subregión profunda. Primero desarrollaremos la subregión superficial, brindando información de las características más resaltantes de esta, como también de los músculos que la conforman. De la misma manera haremos con la subregión profunda. Acá volvemos a ver el corte transversal y acá tenemos las características de la subregión superficial. Como vemos en la imagen, esta subregión es más grande y es a la que comúnmente conocemos como pantorrilla. Los músculos que conforman esta subregión son los gastronemios, el músculo sóleo, que como vemos es un músculo bastante grande, y el plantar delgado, que como vemos está de color plomo. Esto se debe a que este músculo en gran parte de su recorrido es tendón. Entonces, ahora veremos la peculiaridad de esta subregión. El músculo o los músculos gastronemios junto con el sóleo van a conformar lo que comúnmente se conoce como tríceps sural. Este tríceps sural va a formar lo que comúnmente conocemos como el tendón del calcáneo.
En las diapositivas posteriores brindaré una información más detallada de lo que vendría a ser el tríceps sural y el tendón del calcáneo. Continuemos con la subregión profunda. Acá tenemos su información y los músculos que la conforman. Obviamente, esta viene a ser de menor tamaño y los músculos que la conforman vendrían a ser 4. Como podemos también acá poder apreciar, el músculo popliteo está en negrita. Esto se debe a que con este corte transversal no podremos ver este músculo, debido a que las inserciones de este músculo se encuentran en la parte superior de la pierna y debemos recordar que este corte está realizado justo por encima de la mitad de la pierna, es decir, no podremos ver al músculo popliteo. Sin embargo, si realizamos un corte en la parte superior de la pierna, sí llegaremos a ver este músculo con toda facilidad. Entonces, los músculos que sí podremos ver son el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y finalmente el tibial posterior. Ahora hablaremos de la inervación de esta región, la cual está encargada por el nervio ciático popliteo interno. Y la irrigación está dada por la arteria tibial posterior. Ahora hablaremos acerca de unos datos extra que nos van a permitir complementar la región posterior de la pierna. Como ya les había mencionado, les iba a dar una mejor explicación de lo que vendría a ser el famoso tendón del calcáneo. Para esto haremos uso de la siguiente imagen. Como ya les había mencionado, el tendón del calcáneo básicamente es la fusión o la condensación de los tendones de los músculos que conforman el tríceps sural. Como vemos acá, también es conocido como pantorrilla. Entonces, acá vemos la visión lateral de una pierna derecha y vemos que en la parte distal de la pierna los tendones de estos músculos, que son los gastronemios y el sóleo, se están fusionando para luego insertarse en el calcáneo. Es por eso que recibe el nombre de tendón del calcáneo. Otro nombre con el que creo que nosotros lo conocemos o que la gran mayoría de nosotros maneja es el famoso tendón de Aquiles. Como segundo concepto o dato extra que debemos tener en cuenta para poder entender un poco mejor la región posterior de la pierna, tenemos al arco del sóleo. ¿Cuál es la importancia de este reparo anatómico? Es que este es el punto de salida de todas las estructuras vasculonerviosas que van a pasar por el rombo popliteo. Como vemos en la imagen, las estructuras están saliendo por este famoso arco del sóleo, que como vemos tiene la forma de una C. Acá lo podremos ver con una mejor resolución. Vamos a ampliar un poco la imagen y veremos cómo es que salen estas estructuras vasculonerviosas. Se los trataré de señalar con el puntero láser. Este básicamente sería el arco del sóleo. Como vemos, está formado por el tendón de la inserción proximal del músculo sóleo. Entonces debemos de recordar este concepto para el desarrollo de las arterias y los nervios. Bueno, ya casi estamos finalizando la sesión. Ahora nos corresponde hablar de arterias. Entonces, ahora hablaremos de las arterias de la pierna. Para esto debemos de recordar algunas arterias que ya hemos visto y hemos aprendido
en las otras regiones del miembro inferior. Entonces, comenzaremos con la arteria ilíaca externa. Como sabemos, esta arteria va a descender hacia el miembro inferior. Cuando esta arteria pase el ligamento inguinal, va a tomar el nombre de arteria femoral común. Cuando la arteria femoral común se encuentre situada en el muslo, se va a dividir en dos arterias, una arteria femoral superficial y una arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda se va a quedar en el muslo para irrigar este. Sin embargo, la arteria femoral superficial va a continuar su recorrido descendiendo a lo largo del miembro inferior. Esta arteria femoral superficial va a ingresar al famoso conducto de Hunter, que como sabemos, este conducto tiene relación con uno de los aductores. Cuando esta arteria femoral superficial salga del conducto de Hunter, va a pasar inmediatamente a la parte posterior del miembro inferior para tomar el nombre de arteria poplitea, que como ya sabemos, esta arteria poplitea forma parte del contenido del rombo popliteo. Cuando esta arteria poplitea salga del rombo popliteo a través del arco tendinoso del sóleo, se va a dividir inmediatamente en dos arterias, una arteria tibial anterior y una arteria tibial posterior. Como su mismo nombre lo dice, la arteria tibial anterior va a pasar inmediatamente a la parte anterior de la pierna y así poder irrigar este compartimento. Obviamente, la arteria tibial posterior va a continuar con su recorrido en el compartimento posterior. Finalmente, la arteria tibial posterior va a dar o va a arrojar una última rama, la cual la va a ayudar con la irrigación del compartimento posterior, además de dar ramas que van a ayudar con la irrigación de la parte lateral de la pierna. Esta arteria, rama de la arteria tibial posterior, va a recibir el nombre de arteria peronea. Entonces, recordemos que estas primeras divisiones se van a dar en la parte anterior del miembro inferior y estas últimas divisiones se van a dar en la parte posterior del miembro inferior. Una vez conocida la teoría, vamos a poder entender un poco mejor el dibujo que les mostraré a continuación. Como sabemos, este dibujo es una visión posterior de la pierna. Para ser más específicos, obviamente debe ser una pierna derecha. Entonces, podríamos decir que a esta altura se va a encontrar el rombo popliteo. Comenzaremos con la arteria poplitea. Como vemos en la imagen, está ingresando en el rombo popliteo. Cuando salga de este, por el arco tendinoso del sóleo, inmediatamente se va a dividir en una arteria tibial anterior y en una arteria tibial posterior. Como vemos, la arteria tibial anterior va a pasar a lo que es el compartimento anterior. Es por eso que lo he dibujado con líneas punteadas para que ustedes puedan diferenciar esta arteria de las arterias que se quedan en el compartimento posterior. La arteria tibial posterior va a seguir con su recorrido en el compartimento posterior y va a arrojar o dar una rama, la cual es la arteria peronea, la cual sería esta. Entonces, básicamente, este sería
el circuito arterioso de la pierna. Como último dato, me gustaría decirles que la arteria poplitea también va a dar 5 ramas que van a ayudar con la irrigación de la rodilla. Finalmente, para ya terminar lo que es esta región, hablaremos de los nervios. Entonces, con los nervios trabajaremos de la misma manera como lo hicimos con las arterias. Es decir, recordaremos un poco de los nervios que hemos visto y hemos aprendido en las otras regiones del miembro inferior. Comenzaremos con el nervio ciático o isquiático. Como sabemos, este nervio desciende a lo largo de la parte posterior del miembro inferior. Luego, este nervio va a ingresar al rombo popliteo. Una vez ingrese al rombo popliteo, se va a dividir en 2 nervios, los cuales son el nervio ciático popliteo interno y el nervio ciático popliteo externo. El nervio ciático popliteo interno continuará su recorrido en la parte posterior de la pierna. Sin embargo, el nervio ciático popliteo externo va a pasar a la parte anterior de la pierna. ¿Y cómo va a lograr esto? Se va a dirigir hacia el peroné, va a bordear el cuello del peroné y así logrará pasar a la región anterior de la pierna, donde inmediatamente se va a dividir en 2 nervios, los cuales son el nervio peroneo profundo y el nervio peroneo superficial. Entonces, recordemos que estas divisiones se van a dar en la parte posterior del miembro inferior y estas divisiones se van a dar en la parte anterior del miembro inferior. Una vez conocida la teoría, vamos a poder entender un poco mejor el gráfico que mostraremos a continuación. Como sabemos, este gráfico es una visión posterior de la pierna. Por lo tanto, podemos decir que a esta altura se va a encontrar el rombo popliteo. Comenzaremos con la división del nervio ciático. Como habíamos dicho, este al entrar al rombo popliteo se va a dividir en 2 nervios, es decir, lo hará justo en el ángulo superior del rombo popliteo. Este nervio ciático se va a dividir en un nervio ciático popliteo interno y en un nervio ciático popliteo externo. Como vemos en la imagen, el que mantiene su recorrido es el nervio ciático popliteo interno y el que va a pasar a la parte anterior de la pierna es el nervio ciático popliteo externo. Como vemos en la imagen, se va a dirigir hacia el peroné y va a bordear el cuello del peroné para luego dividirse en un nervio peroneo profundo y en un nervio peroneo superficial. Tal cual como lo hicimos en las arterias, lo he graficado con líneas punteadas para que ustedes puedan diferenciarlos de los nervios que se quedan en la parte posterior. Entonces, a manera de dato extra, les voy a decir los otros nombres que tienen estos nervios. El nervio ciático popliteo interno es conocido también como nervio tibial. El nervio ciático popliteo externo es también conocido como nervio peroneo común o nervio fibular común, ya que al peroné también se le conoce como fíbula. Esta es la explicación por la cual las ramas del nervio ciático popliteo externo son llamadas nervio peroneo profundo y nervio peroneo superficial. Bueno chicos, esto sería todo de mi parte, espero que me hayan podido entender y comprender, y si tienen alguna duda me pueden escribir a mi correo con toda confianza y yo con mucho gusto les responderé. Gracias.